la siguiente es, ¿qué contenidos os habría gustado que os hubieran enseñado para mejorar vuestras habilidades en el campo profesional? Yo no por el campo profesional, pero por suerte lo aprendí en la policía, pero el tema de la criminalística, que prácticamente no lo he tocado en mi carrera, lo toqué muy poquito, y hacerlo todo más práctico, más casos, más, bueno, sin duda, tocar mucho más sector privado, porque realmente los casos que me salía, como mucho, tocaba algo de corrupción con el delito de cuello blanco, pero tocar sector privado, ver qué podemos aportar en el tema de fraude también, que no prácticamente no he estudiado mucho. O sea, he tenido los conocimientos pero no sabía que era para fraude. No, no era esta la aplicación que daba en la carrera, pero después cuando sales te das cuenta que lo puedes utilizar ahí. Ujú. Creo que es algo bastante importante para prevenir pues, todo tipo de delitos, fraudes dentro de una empresa y que es algo que aporta valor a a la empresa. Entonces, es importante. ¿Y tú, Susana? ¿Cuáles Eh, contenidos te habría gustado? pues yo creo que voy en la línea de lo que comentaron los compañeros en la antigua, o sea, en la anterior videoentrevista de la semana pasada, porque yo también, bueno, abogo que me gustaría que me hubieran enseñado un poco más del tema de OSINT, que sería la investigación en fuentes abiertas. También, pues yo que sé, ya no solo en la carrera de criminología, sino en cualquier otra carrera, pues que nos den también más conocimientos prácticos para el día de mañana en el sector privado, como a lo mejor nosotros hemos dado muchos paquetes estadísticos como SPSS o StatGraphics, a lo mejor también me hubiera gustado que incidiesen más en la formación de Excel, aunque bueno, allí entra también esa parte autodidacta del Ujú. estudiante, pero bueno, considero que también hubiera sido pues interesante en la parte de estadística, ¿no? Antes de meternos en la parte profunda. Después también, pues a lo mejor un mayor bagaje de optativa, que bueno, ahora considero que a lo mejor sí que hay, pero a lo mejor cuando yo estaba en mi carrera, pues había varios contados, entonces pues mayor bagaje de optativas que vayan en relación a esos puestos que hay en el sector público, que es lo que hemos ido comentando aquí. Y bueno, y ya por ese lado también creo que ya no solo asignaturas que nos hubieran enseñado, sino también que sé que ahora mismo se está haciendo, pero que hubiera sido también interesante que hubiese charlas que nos diesen de aplicabilidad de la criminología en el sector privado y no solo del sector Sin duda. público, porque a lo mejor me ha pasado, que seguramente a vosotros también, que venían, pues, que es una gran iniciativa por parte de la universidad, el que vengan, por ejemplo, comisarios o policías a comentarnos labores policiales para que nos hagamos una mayor visión, pero a lo mejor pues también aportarnos un poco esa parte que había en el sector privado que era mínimo. En plan, a lo mejor tema de investigaciones estadísticas o de prevención, pero bueno, eso también creo que hoy por hoy se debería llevar a cabo. Y bueno, y también por último, en relación a lo que comentaba Marcel de los patrones de fraude, también en mi trabajo tengo que detectar patrones de fraude en ciberdelito, pues creo que también hubiera sido interesante relacionar la asignatura de Derecho Penal junto con una asignatura o con una parte más práctica de que en cada tipo de delito cómo se lleva a cabo a lo mejor en la vida real, en plan esos Ujú. patrones de fraude. No es tan interesante que, por ejemplo, nosotros estudiemos el delito de robo y hurto y sepamos la diferenciación a nivel penal, pero que a lo mejor no nos expliquen patrones de fraude en el robo o patrones de fraude en, yo qué sé, en estafas vía internet. O sea, lo aplico a Exactamente. mi campo, pero a modo general. Entonces considero que, bueno, que hoy por hoy, pues que los grados en criminología deberían de reinventarse un poco, ya no solo en criminología, sino en España, la educación debería de tener más esa visión práctica y no tan teórica. Totalmente, totalmente. Y no sé cómo está ahora el tema de criminología, pero optativas más tecnológicas, como lo que haces tú, porque realmente es el futuro. Y, bueno, el futuro no, el presente. Y yo creo que más oportunidades de prácticas en empresas que no existe. Exacto, No eso es verdad. existe, al menos en mi época no existía. O sea, no existen empresas que te den la oportunidad de hacer prácticas y esto es, no sé si es por parte de la empresa, por parte de la universidad, por parte de ambos, por parte de desconocimiento, pero me encantaría que pudieran pues hacer este vínculo. Hay algo que también pregunté en la anterior entrevista, se habla mucho de que tenemos que saber cómo se realiza un informe criminológico, pero Ujú. muchas veces la persona que le explicamos eso no nos entiende. Pero sí nos entiende a través de otro tipo de informes. ¿Cómo los llamáis vosotros? A este tipo de informes criminológicos, pero aplicado al compliance y a la ciberinteligencia en el sector financiero. Bueno, en mi caso
Informes, pues informes de riesgos. Informes de riesgos, mapa de riesgos, eso es lo que aplico yo. Mapa de riesgos principalmente lo que utilizo en este tema. En mi ¿Y tú, caso Susana? serían informes de inteligencia o el informe de la investigación pertinente o, o informe técnico, informe ejecutivo, pero sí que, por ejemplo, los informes de inteligencia tienen mucho parecido con los informes criminológicos, al menos en la estructura a mí, que eso antes a lo mejor no lo he dicho, la aplicabilidad del grado. A mí sí que me ha ayudado mucho que a lo mejor, bueno, en mi en mi equipo de trabajo somos varios criminólogos, aparte de los ingenieros, por ejemplo, un perfil de una documentalista, por eso digo de la multidisciplinaridad, y considero que, por ejemplo, un punto a favor nuestro en relación con carreras técnicas como la ingeniería es que yo, gracias a esos informes criminológicos, puedo estructurar a lo mejor de una manera más eficiente un informe de inteligencia. Ya no solo por a lo mejor la presentación de hipótesis, que son los típicos informes estudiantiles, ¿no? Que tenemos que tenerlo muy estructurado, sino que nos da mucho mayor bagaje, tanto por ejemplo mi informe o los informes de Marcel de análisis de riesgo, a la hora de estructurarlo lo adaptamos mucho en función de los resultados de la investigación que extraigamos. Entonces, pues yo creo que el otro día escuché que estáis preguntando, Begoña, el tema de si usábamos informes criminológicos, y yo creo Sí. que el informe cronológico que dimos en la carrera nos ha servido como un pequeño borrador Ujú. para que el informe que hacemos en la empresa, que también dentro de la empresa no hay un informe de A, B o C, sino que lo tiene que preparar el Cada propio empresa. analítica. Y cada empresa Exacto. tendrá, o sea, la aplicabilidad de tu informe será dependiendo de la empresa. Una empresa financiera no será lo mismo que una empresa, digamos, de gas, de energía eléctrica. O sea, cada una tendrá sus puntos que debes moldear. Pero creo que totalmente la multidisciplinaridad es algo que nos da total confianza y total conocimientos para realizarlo. Exacto. Bueno saber todo esto para poder entender y hablar el mismo lenguaje que el resto de los mortales, por así decirlo. ¿Vale? Bueno, ya más o menos vamos terminando, ¿vale? Solamente faltan un par de preguntas. ¿Creéis que salimos preparados después para trabajar al finalizar la carrera? No, pero con matiz. O sea, no por no tener los conocimientos suficientes, sino no por no habernos enseñado la aplicabilidad de los mismos. Como bien ha dicho Susana, el tema de enseñar los casos reales, por ejemplo, de fraude, cómo prevenir el fraude, cómo prevenir que exista esto. Entonces, yo creo que es algo que muchas veces salimos y yo creo que, aparte de los profesores, algunos nos dicen que no podremos realizar tal y cual porque no tenemos los conocimientos necesarios, suficientes, pero yo creo que nosotros mismos pensamos cuando salimos de la carrera que no tenemos los conocimientos, que no sabemos esto, cuando realmente no es así, porque no te das cuenta hasta que lo aplicas en algo y dices, hostia, pero esto lo sé hacer, esto sé lo que es, pero no te han direccionado la manera correcta para hacerlo. Como por ejemplo el tema de los informes criminológicos. Tienes que hacer un informe así, tú dices, hostia, pero esto no lo he hecho en la vida. Sí, sí lo has hecho, pero no de esta manera. Entonces tienes que moldearte para que el mundo real no es algo teórico, el mundo real es algo que tienes que moldearte totalmente y muchas veces te dirán, tienes que hacer un informe de esto y no tienes ni idea lo que es, pues vas y buscas por internet, que por suerte hoy en día tenemos internet, si no tendrías que preguntar a un experto o lo que pudieras hacer, pero es, es algo que no, pero sí. Y creo que me quedaré con el no más que nada porque no encontrarás trabajo porque necesitas necesitas un comprobante de que sabes algo que a lo mejor sabías antes de realizar el curso. Totalmente. ¿Y tú, Susana, crees que salimos preparados para trabajar? Bueno, yo voy en la misma línea que Marcel, pero considero que nos salimos preparados, pero no solo en la criminología, sino hoy por hoy, por la Eso manera sí. de impartir el grado, que es muy teórico, se necesita una especialización, como bien ha dicho Marcel. Entonces, yo creo que al salir también creo que es una parte por la confianza que tenemos. Yo la sensación que tuve al salir de la criminología era, sé de todo, pero no sé cómo aplicarlo ni Ujú. nada. Entonces, bueno, también quiero decir que a lo mejor salimos preparados para distintas áreas. Al menos en mi experiencia, tuve, por ejemplo, una profesora de criminología que nos enseñó muy bien la parte de prevención situacional, que era en la época en la que por primera vez se abrían plazas para criminólogos en el Ayuntamiento de Valencia para ayudar en el tema de urbanismo.
en el tema Muy de bien. construcción de la ciudad, en prevención situacional. Prevención Entonces, ambiental y tal. Ok, exacto. perfecto. Entonces, en ese campo, yo sí me veía salir a la carrera y digo, ¡buah! Me voy a un ayuntamiento y ayudo, porque, Ujú. pero porque me dieron esa parte a lo mejor mucho mejor el tema de la prevención de criminología o el tema estadístico. Pero en lo que a mí me gustaba, yo salí de la carrera y yo lo que siempre recomiendo es que cuando salgamos de la carrera nos demos un tiempo, que no hagamos a lo mejor el máster directamente, sino que veamos en qué campo nos queremos especializar. Entonces, Eso es pues, verdad. en la misma línea que Marcel, no considero que salgamos preparados, pero ya no solo en criminología, sino por el modo de impartir todos los grados en España, que es un sistema educativo muy teórico, no estamos especializados, o sea, no estamos muy preparados para el mundo laboral hasta que no tengamos una experiencia de prácticas reales, al menos. Que no solo sean las Totalmente. prácticas curriculares como asignatura del Sí, grado, que nosotros hacemos la local o algo, sino que nos den esa Ujú. oportunidad. Que bueno, el otro día el compañero que lo entrevistaste también, me alegró el tema de ver que había becas en Mafre, por ejemplo, solo para ah, criminólogos al salir de la qué bien. carrera. No, no sabía. Entonces, eso, por ejemplo, cuando yo me gradué no había, pero yo creo que si salgo de una carrera y me meto en una práctica donde también la empresa me forma y al final gano esa confianza en mí y veo cómo puedo aplicar mis conocimientos, ahí sí se puede, ahí sí saldría preparada. A lo Ujú. mejor no me haría falta hacer máster, por así decirlo. Totalmente, totalmente de acuerdo. Pues a ver, bueno, eso ya dentro del campo de la criminología, a ver si nosotros podemos dar ese empujoncito, pero creo que eso ya es un problema demasiado grande y nosotros ya tenemos suficiente. Bueno, hay que ir aportando. Poco a poco se va Exacta- aportando y bueno, exactamente, pasito a pasito. Poco a y poco. tanto. Exactamente. Bueno, y ya la última pregunta es, ¿qué consejo le daréis a un estudiante, a un actual estudiante, a un futuro estudiante, o a la persona que está estudiando o está pensando en estudiar la carrera? ¿Cuál es el consejo que le daréis? Yo diría primero que disfrute mucho los años que estás estudiando, ¿vale? Que disfrute mucho, que hagas un Erasmus, porque la verdad es que, bueno, Erasmus o llámalo un Seneca, no sé si aún existe lo de Seneca, pero bueno, es lo que ibas por España. Y algo de esto porque es algo que te va a abrir muchísimas puertas, pero principalmente te va a abrir la mente. A lo mejor te ayuda muchísimo a ver qué es lo que quieres de Ujú. futuro, que a lo mejor no es ni ser criminólogo, a lo mejor sales de ahí y te haces una carrera de otra cosa, te especializas en otra cosa. Por ejemplo, Susana, si hubieras ido por el lado de relaciones internacionales, ¿no? Que has estudiado el máster, si hubieras ido Sí, por el lado de diplomacia, por ejemplo, pues podrías haber cogido, no tiene nada que ver con criminología, que seguro que tendrá algo que ver sí, porque exacto. tocamos mucha cosa, pero y que hagas tu trabajo de, por ejemplo, pues llegas a casa un fin de semana o un viernes de estudiar, pues coges el ordenador y si te gusta realmente la criminología o te gusta una parte, lo que has estudiado, coge, busca un artículo, léetelo, ves en lo que quieres, aprende un poco más del tema, que ya te digo, yo he sido un estudiante mediano malillo, ¿eh? No lo hacía, pero ahora mismo doy la... yo- haz lo que digo, no lo que hago, ¿no? Pues ahora mismo digo que realmente aprovechar el tiempo porque después el tiempo no vuelve y querríais haberlo hecho. Entonces es algo bastante importante. Y principalmente no tengáis miedo al tema laboral porque no es ningún monstruo y realmente vais a ver que cuando lleguéis muchas veces sabéis más del que está a tu lado o el que está encima tuyo. No sé si os ha pasado, pero yo he visto y puedo decir que hay mucha gente que, digamos, que se ha acomodado con los años trabajando, lo que sea, y tú saliendo aun siendo joven, con ganas de aprender, sabes más y a ver, con un poquito de experiencia de trabajo, puedes aportar mucho más que una persona que lleva muchos años en un puesto de trabajo. Bueno, y tú, Susana, ¿cuál es el consejo? Totalmente de acuerdo con Marcel, que me he quedado aquí filosófica, que me ha gustado mucho los consejos que ha dado, es verdad que hay que disfrutar también la época estudiantil. Y bueno, pues yo también tenía un consejo así filosófico, que es lo que siempre le he dicho, ya no solo a los que vienen por detrás, sino a compañeros míos que estudiaron la carrera conmigo, estuvieron y se quedaron en Málaga y a lo mejor no encontraron una salida y optaron por yo qué sé, por desistir un poco y tal. Mi consejo así a modo filosófico es que, bueno, que cuando estás finalizando tu estudio es muy importante la parte autodidacta que queramos aportar nosotros. En plan, yo siempre recomiendo que por favor que consulten, que investiguen, Ujú. que se especialicen y que por favor que no se conformen con un no.
que hay que pelear y por lo que podemos aportar y mostrarlo, ¿sabes? Eso Yo es. voy a una entrevista, si me quiero especializar en algo legal, por ejemplo, como Marcel, y que me digan, no, necesitas la carrera de Derecho. O a lo mejor pelear un poquito, que entiendo que dé un poco de miedo esas entrevistas al mundo laboral, pero somos nosotros los dueños de lo que va a pasar después, depende de cómo lo vendamos. Entonces, por favor, que no se conformen con ese no y que las entrevistas se vendan a modo de, vale, no soy graduado en Derecho, pero tengo conocimientos suficientes en Derecho Penal, en esta rama, que considero que cumplo perfectamente para poder, para poder desempeñar este puesto. Entonces, yo qué sé, yo siempre estoy pues un poco empujando a esos compañeros que a lo mejor desistieron, por así decirlo, en la criminología porque no había un campo, de, bueno, vamos a pelear si de verdad tienes esa vocación y te gusta, perdón, y te gusta, no solo por nosotros, sino por lo que vienen detrás. Si queremos visibilizar al criminólogo, pues vamos a vender lo que te dicen que no. Pues bueno, pues sigue intentándolo, que creo que siempre hay un hueco, porque no es la primera vez que en España hay una carrera nueva. Antiguamente, pues yo qué sé, los pedagogos que me comentaban amigos míos, no tenían lugar entre los profesores y entre tal, ¿sabes? Estaban ahí también entonces, y no desistieron. Y al final, pues tú ves cómo se crea un colegio de criminólogos en Madrid, cómo se va creando. Entonces, eso, que esa parte filosófica que yo les digo es que, vale, suena muy bonito decir, no dejes de intentarlo, pero es cierto, si no, yo lo hubiera dejado de intentar, no estaría en Madrid trabajando algo de lo mío, por ejemplo. Efectivamente. A pesar de que, bueno, es cierto que yo, por ejemplo, estoy finalizando grado en Derecho, pero yo, cuando me preguntan por él, yo siempre digo, yo no estoy haciendo Derecho para trabajar. A lo mejor es porque quería ampliar eso porque me gusta o para futuros proyectos, porque cuando yo hice la carrera no existía el doble grado de Derecho y Criminología, y bueno, como hoy por hoy te convalidan casi la gran parte, es como volver a hacerlo. Pero es en plan de, yo no necesito Derecho para trabajar, porque yo ya tengo una carrera. Y eso es lo que creo que los futuros estudiantes, o sea, futuros estudiantes y los que están terminando, tienen que vender al mundo laboral. También en el sector público, no solo si en el sector público, en la entrevista a la policía o algo, mucha gente no se vendía como criminólogos, compañeros míos que han opositado. Era como, yo qué sé, tienes un valor añadido a lo mejor a otras carreras, sobre todo para eso. Entonces, pues véndelo. No, yo creo que lo que has dicho es clave, lo de decir, por ejemplo, si te dicen, ah, no, pero no tienes esta carrera, si te dan la oportunidad, por ejemplo, de estar en una entrevista de trabajo, no tienes estos conocimientos. Tú, no es ningún problema que tú lo rebatas diciendo, perdona, pero ¿qué necesitas para ese trabajo? Necesitas esto, esto y esto. Yo sé esto, 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 esto y esto. O sea, yo te puedo aportar este valor. Muchas veces las personas no tienen ni idea. Esto me pasa también con compliance. Pero muchas veces la persona no tiene ni idea de lo que hace un criminólogo. Tú tienes que venderte, tienes que explicarle, hago esto, esto y esto. Yo siempre trato de decir la frase rápida, ¿no? La del CSI, yo siempre la rebato con lo que hace un criminólogo es entender por qué la gente delinque y por qué la gente no lo hace, que también es algo muy importante, saber por qué la gente no lo hace, porque puedes pensar que lo normal es no hacerlo, pero muchas veces no, muchas veces simplemente ético o no saber hacerlo. Me gusta esta parte, ¿no? Quería dar las gracias también a Ramón porque nos ha dado un poco las gracias por el consejo y bueno, y comentar que dentro de esto de no desistir, al menos en Madrid ahora lo tienen más fácil por iniciativa, por el Colegio de Criminólogos, que bueno, Ramón aquí el vicepresidente del colegio, y entonces eso, si nosotros que lo teníamos más difícil cuando no existían iniciativas como la de Begoña o lo del colegio, llegamos a un puesto con nuestra carrera, los que vienen ahora por detrás, aunque parezca que es difícil, lo tienen un poco menos difícil, sobre todo por estos colegios y tal. Entonces, pues nada, que no desistan simplemente. Yo creo que también es no tener miedo. Bueno, he hablado en el principio, pero yo creo que el tema de networking es súper importante, el tema de hacerte ver en redes sociales, en LinkedIn principalmente, y empezar a seguir a gente que te interesa, ¿no? A criminólogos que tú creas, hostia, pues este hace un muy buen trabajo. Y empezar a seguir a gente así, empezar a leer por ti mismo, ser autodidacta y yo creo que no tener miedo, por ejemplo, a conectar con alguien o ir a eventos y, hola, me llamo tal, soy estudiante o tengo la carrera de criminología, me gustaría saber qué debería hacer para entrar aquí, qué debería hacer para llegar a ser lo que estás haciendo tú.
no tener miedo porque con miedo no vas a ningún lado, nadie os va a regalar nada, esa es la realidad. Sacar adelante y hacer las cosas. Porque, y no tenga, es que todo el mundo está aquí, o sea, realmente, personas como Susana, yo, Begoña, si nos preguntáis, ¿qué habéis hecho? ¿Qué podéis hacer? No tenemos ningún problema de deciros, pues hemos hecho tal, 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 y si podemos ayudarte con esto, darte una tip de página web, de persona que puede ayudarte, no tendremos ningún problema de hacerlo. Y así es la mayoría de profesionales, la gente no es mala, ni mucho menos. La gente ha sido estudiante y ha tenido los mismos problemas que tú, seguro, y aún más en el ramo de criminología. Bueno, pues estas son todas